Yo lamento que situaciones como esta se presenten, pero ante todo, yo creo que se está evitando un mal mayor con una incursión como esta, dura sí, fuerte sí, difícil que el país la entienda, no tiene aceptación de ninguna manera, pero yo creo que las cosas que se impiden con acciones como esta, a largo plazo son muchísimas. El 2000 fue un año contradictorio. Por un lado estaban terminando los diálogos de paz con las FARC y por el otro fue el año más crítico en la guerra de masacres que ha caracterizado el conflicto armado, con 260 matanzas y más de 1.500 víctimas. La zona conocida como Montes de María fue una de las regiones más afectadas. Ha sido un corredor estratégico para los grupos armados entre el Bajo Magdalena y la costa caribe. Macayepo, San Onofre, Chengue, Ovejas, El Salado. Un 21 de febrero, los noticieros anuncian otra más entre las tantas noticias trágicas que saturaban los medios. El Salado, un pueblo agrícola, queda en medio del fuego cruzado entre la guerrilla y los paramilitares. Pero pocos días después, el fiscal general de la Nación aclara que no hubo tal enfrentamiento y lo plantea como una masacre clásica de paramilitares. Me hablan de que entre ellas hay menores, hay ancianos. Todo eso me hace indicar que es cierta la presentación que ha hecho el CTI en la medida en que no se, en el sentido de que no se trató de un supuesto combate, sino de una de las clásicas masacres. ¿Es tan insensible nuestra sociedad que podemos considerar clásica una masacre? Entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, 450 paramilitares entraron a las áreas rurales de Ovejas, El Salado y La Sierra, en los departamentos de Bolívar y Sucre. Torturaron, asesinaron, cometieron delitos sexuales, dejando a 61 personas muertas. Antes, un pueblo próspero, tenía 7.000 habitantes y estaba a punto de ser declarado cabecera municipal. Luego de una primera masacre en 1997 regresaron 4.000 y hoy en día, luego de la masacre del 2000, solo habitan 750 personas que con fortaleza intentan reconstruir su vida. Qué triste la noche está, qué triste que está la noche. La masacre de Bojayá fue solo un momento en la larga guerra que se libra en el Chocó y en el Pacífico indígena y afrodescendiente. O más bien, en la larga masacre de estos pueblos, caracterizada hoy como etnocidio. El Atrato es testigo de más de 1.200 personas que se han arrojado al río Atrato. El infierno de las armas se sumó a la cruz de la corrupción política y del abandono estatal, que también ha cobrado cientos de miles de muertos en el otro conflicto colombiano, el de la desigualdad socioeconómica. Esta vértebra, que la llamamos que de la cuenca del río Grande de la Magdalena, uno de los ríos más importantes de Colombia. En él se desarrolla mucha economía, el transporte desde el mismo mar hacia los mismos pueblos
en especial en este momento el municipio de Puerto Berrío. En este gran caudal del río Magdalena hay una historia viva que no tuvo piedad. En el alma del Yuma se oye una triste queja, implorando justicia sedienta de verdad. Usted estaba pescando, de noche o de día, y usted en los implementos de pesca aparecía una pierna, una mano, el tronco o la cabeza. Y de noche, eso de noche era peor. Uno pensaba que era un tronco de palo y lo iba a apartar. Y no, era más que todo un tronco de un cadáver, de una persona. Y uno, pero uno se preguntaba a la vez, ¿qué está pasando? En ese frente allá, usted venía y muchos familiares encontraban los cadáveres ahí. Muchos, pero muchos familiares encontraban los cadáveres ahí tirados. Porque eso era un arenal. Así donde estaba la máquina, ahí venían, asesinaban las personas y las tiraban al río y quedaban en ese arenal. Entonces la gente decía, no, que hay un cadáver asesinado, está tirado allá en la cascajera, le decían eso a la cascajera. Entonces uno se ponía a pensar muchas veces, ¿a dónde mataron a ese muchacho? Muchas veces lo encontraba, uno iba pescando, venía subiendo 4 o 5 cadáveres, en una tarde o en un amanecer. Ya la gente iba bollada. Y los que no bollaban ahí mismo, entonces los encontraba uno más o menos de Puerto Monillo para abajo. Yo digo que los cadáveres en este río son incontables. Poquitos en este río, poquitos, póngale unos 4.000, poquitos en este río, Magdalena. Uno va bajando un tramo entre Puerto Berrío o Barranca y encontrar más de 10 cadáveres enredados en esas palizadas. Si lo analizamos en el mapa, estamos justo en el corazón de Colombia. Somos puerto sobre el río Magdalena. Estamos a 3 o 3 horas y media de Medellín, a la misma distancia de Bucaramanga. Estamos sobre la vía que va a la costa, estamos muy cerca de la capital de la República. Estamos sobre la vía del ferrocarril nacional entre Medellín, Bogotá y la costa. Y eso hace que Puerto Berrío sea un punto estratégico absolutamente para todo. Cuántos sueños ahogados en este gran caudal, en lágrimas y penas del río Magdalena, quedaron con la espera. Hay una historia viva que no en un remolino. Así como usted ve, igualito haga de cuenta el cadáver de ayer, así. Y usted mira, vea, ahí va el gallinazo. El gallinazo es el informante número 1 cuando uno está buscando un cadáver que ya lleve 3 o 4 días en el río. Por eso es tan importante ese animal, vea. La gente le tiene fastidio. El pensar de esta gente que hizo todo esto fue decir de que al tirarlos al río se iban a borrar todas las pruebas, de que ahí las huellas, de que ahí no iban ellos ya, o sea, que iba a quedar todo como si nunca hubiera pasado nada. Pero resulta de que eso les falló a ellos, porque decir de que todos los tenemos acá, aquí están las pruebas. Aquí están nuestros seres queridos, están aquí en el cementerio, porque son demasiados los que hay en este momento en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Boyacá, Cimitarra, Santander.
todos los municipios, Puerto Triunfo, Dorada, toda esa zona. Esto fue, mejor dicho, yo lo llamaba, el río Magdalena era como un cementerio móvil, como una vena hídrica transportadora no solamente de comida, sino también de muchos cadáveres, pero miles. El gobierno es el responsable de que estos paramilitares hayan esto retomado, porque ¿quién fue el que los armó? El gobierno estaba presente, pero no hacía nada. Entonces, ¿quién fue el que les dio el poder? No fue el gobierno a los paramilitares. Entonces ellos en ese tiempo ellos eran los que mandaban, ellos eran los que decidían y los que tomaban decisiones eran ellos. Existe un toque de queda en el río Atrato que va de las 6 de la tarde a 6 de la mañana, como argumento para garantizar la seguridad. Esta medida, que afecta las faenas de pesca y caza tradicionales de la comunidad, lejos de combatir a los grupos paramilitares que se movilizan libremente tanto en Vigía del Fuerte como en Bojayá, ha propiciado situaciones difíciles para la seguridad alimentaria de la población. En el municipio de Vigía, que es un municipio vecino, la gente manifiesta que hay presencia de grupos de águilas negras, que constantemente esas personas vienen acá a la cabecera municipal y se regresan. Eso ha sido denunciado por parte de la personería en los diferentes consejos de seguridad. Se ha puesto a conocimiento del alcalde y las personas que participan de ese consejo. Y lo que informan los miembros del ejército es que no tienen conocimiento al respecto y que necesitan que sea la comunidad la que los ponga al tanto de eso. Pues algo en lo que yo no me pongo de acuerdo, porque precisamente ellos tienen sus grupos de inteligencia y todo eso, entonces que lo pongan al servicio de eso para poder llegar a la verdad de los hechos y no involucrar de pronto a la población civil en eso. Es una paradójica porque uno se consigue que, aunque ha aumentado la presencia del Estado con su parte militar, la presencia de los actores armados, sea guerrilla, paramilitarismo, sigue actuando en este medio común y corriente. Y es más, la presencia de los cultivos de uso ilícito, una contradicción, ha aumentado precisamente ahora que hay más control y más vigilancia por parte de la fuerza pública. Cuando ya la gente se quejó y todo, que no dejaran los despojos, entonces empezaron a llevarse la gente al río, y el río fue otra zona de fosa común porque allá los tiraron a la mayoría. Ahí en el río pues fue la fosa más grande. Más de 200 paramilitares habían retomado el control de la zona desde el 21 de abril del año 2002. Habían zarpado en 7 embarcaciones desde Turbo, Antioquia, y atravesaron Río Sucio, Chocó, 2 municipios fuertemente vigilados por la fuerza pública, pero donde no fueron conminados ni detenidos. A su paso por el municipio del Carmen del Darién, los paramilitares mataron a golpes y a tiros a 2 afrodescendientes. Vienen con todo su poderío de armas, ¿no? Llegan acá por el Atrato, eran 7 pangas amedrantando a la gente. No, yo me quedé dormido, yo no sentí nada. Y aquí no se puede hablar, porque aquí no hay autoridad ni no hay nada. No podemos, por ningún motivo, si nosotros vemos algo, tenemos que denunciar. Cuando los paramilitares entran al medio Atrato, se toman a Vigía del Fuerte y a Bellavista. Por otro lado, pues todo el control también que venía haciendo la FARC en cabeza del bloque José María Córdoba,
Fue muy traumático para nosotros, la gente que vivíamos a orillas del atrato, la situación de miedo, de zozobra, cada que veíamos una panga de los paramilitares, sí, porque había una que se llamaba Rumbo al Cielo y cada que montaban a alguien a esa panga ya uno sabía que ese no lo volvía a ver. En Valle Encantado, un territorio de 128 hectáreas a orillas del río Sinú, crecen los nietos de los hombres asesinados en medio de la guerra entre guerrilla y paramilitares. Esos niños que crecen hoy en día en ese territorio lo hacen gracias a la persistencia de un grupo de mujeres, víctimas, viudas y valientes. La violencia y la guerra nos unió y es por eso que hoy luchamos con valor. No son capaces de mirarlo a uno a los ojos, eso sí, jamás. Jamás te miran a los ojos. Seguramente les pesa en la conciencia el matar a tanta gente y niños también.